A todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es nuestra segunda parte de nuestra clase de generalidades de la metodología de investigación en enfermería. Eh, Quedamos en el video pasado en la ruta que tiene la metodología cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Vamos a analizar cuáles son esas diferencias desde el punto de vista metodológico, pero también esas diferencias desde el punto de vista filosófico y epistemológico. Entonces, quiero que otra vez retomemos la imagen de lo que es la ruta de investigación en los diseños cualitativos, que de acuerdo a ese autor que les dejo en el pie de la diapositiva, pues vamos a encontrar que tiene una apariencia de ser una ruta bastante flexible, donde cada una de las fases está interconectada y donde tiene un eje, un punto central de conexión que es el marco de referencia, ¿cierto? Los datos que conseguimos y que tiene unas conexiones importantísimas en doble vía, donde se relacionan una fase con la otra de manera estrecha, ¿cierto? Aquí vemos como la concepción del estudio, pero también la definición de la muestra y vemos como la muestra con la recolección de los datos también tiene una relación en doble vía. Aquí vemos no solo una doble vía, sino una triangulación entre ese análisis de los datos que se hace de forma simultánea con la recolección y con una mente puesta en lo que tenemos de conocimiento existente para poder hacer una interpretación de los resultados, no un mero análisis, ¿cierto? Sino que el investigador tiene una postura diferente. Quiero que lo comparemos con esta, en donde cada uno de los pasos es la fase uno y sigue la fase 2 y yo no me devuelvo, ¿cierto? No tengo una relación en doble vía en ninguna de estas fases. Es muy importante que tengamos eso presente para que podamos ver que existe un debate constante entre los investigadores y ustedes van a poder reafirmarlo con el documento que les he dejado para revisar, para otra vez reafirmar esto que yo les estoy exponiendo, para que tengamos otra opción de aprender. Entonces vamos a encontrar que hay una discusión entre qué es mejor. ¿Será mejor lo azul? ¿Será que es mejor lo cualitativo? ¿O será que es mejor lo cuantitativo que podemos medir? ¿Sí? Y entonces se van a dar cuenta que no hay una respuesta única en donde yo les pueda decir que es mejor lo quali o que es mejor lo cuanti. Lo que podemos estar seguros es que ambos métodos son rigurosos y son buenos, pero cada cosa es buena para un momento específico, ¿cierto? Así como cada tornillo tiene una tuerca especial, pues cada metodología está hecha para abordar un fenómeno especial. Y lo más importante es que yo escoja bien la metodología de acuerdo al fenómeno que yo voy a investigar, ¿sí? Pero tengamos presente que no hay ninguna que sea mejor que la otra. Una tiene unas ventajas frente a la otra, pero también unas desventajas eh, cuando hacemos la comparación. Entonces vamos a ver cuáles son esas ventajas o esas desventajas y principalmente las diferencias, ¿cierto? Entonces yo les dije que no solamente vamos a hablar de lo metodológico, sino que vamos a hacer también un recuento desde lo que es los aspectos filosóficos y los aspectos epistemológicos que van a estar bastante relacionados con lo que les planteo aquí y uno o dos ítems de la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver que una de las diferencias fundamentales es cuál es la lógica que guía el proceso. Entonces, cuando yo estoy haciendo investigación cualitativa, pues lo que yo estoy haciendo es un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque yo voy de lo particular, de la experiencia individual a lo general, ¿cierto? De los casos especiales a unos datos que me generan unos resultados y una propuesta teórica, una construcción. Mientras que cuando yo estoy haciendo investigación cuantitativa, yo parto, como ustedes se dieron cuenta aquí en las fases, ¿cierto? Que yo tengo un marco teórico para arrancar el estudio, pues eso es lo general, ¿cierto? Unas leyes, una teoría que yo voy a probar en lo específico o en lo particular. Entonces voy de las leyes y las teorías a los datos y los resultados. Por eso digo que hago una lógica deductiva.
Ojo con esto que es pregunta fija. Si cuando hago investigación cualitativa estoy haciendo un proceso inductivo, mientras que cuando hago una investigación cuantitativa lo que estoy haciendo es un proceso deductivo. ¿Listo? Eso se refleja en la posibilidad de establecer las metas de mi estudio. Cuando yo establezco las metas es igual a que yo les diga cuáles son mis objetivos. Entonces, cuando yo hago investigación cualitativa, pues yo pretendo explorar, comprender alguno de los fenómenos que voy a tratar de entender, ¿cierto? Pero cuando yo hago investigación cuantitativa, pues lo que quiero es explicar, confirmar una de las proposiciones de las leyes o teorías, comprobar o predecir cómo se comportan los fenómenos. Entonces, des en cuenta que nuestros alcances en una y otra metodología son distintos. El uso de la teoría o los estudios previos. En lo cualitativo es un marco de referencia que se contrasta. Y podemos volver aquí a esta imagen en donde este marco es punto de referencia y de contraste, donde yo triangulo, donde yo me oriento, ¿cierto? Pero en los estudios cuantitativos, pues yo tengo unos marcos teóricos que son ajustados a la realidad de mi fenómeno. Yo selecciono cuál es mi marco teórico que me permite comprenderlo mejor, que me ilumina, que hace que yo entienda cómo estas variables se relacionan. ¿Listo? Entonces vamos a ver también cuál es esa postura de la teoría frente a las metodologías. Entonces, la generación de teoría es una cosa muy especial en lo cualitativo porque ahí construyo teoría y comparo lo existente con los resultados. Ojo que los resultados no son teoría formal, ¿sí? No es una teoría como que yo diga, hago una investigación cualitativa y ya voy a sacar una teoría como el modelo de adaptación de Roy, o bueno, o una teoría como el convertirse en madre, o una teoría como el final tranquilo de la vida. No se derivan de un mero estudio. Lo que se genera aquí es teoría sustantiva. Es un planteamiento teórico que me dice cómo unos constructos o unos conceptos que yo he identificado tienen relación entre ellos y explican un fenómeno o una experiencia de vida. ¿Listo? Mientras que aquí se construye, se genera o se produce, ojo con esto, aquí en lo cuantitativo yo lo desarrollo y lo promuevo, ¿cierto? Entonces lo pruebo, miro si se adapta o necesita ajustes. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la posición del investigador. Ya aquí, en unos momentos previos, yo ya les había hablado un poquito de cómo es la mirada del investigador en cada una de las metodologías. Pues aquí en lo cualitativo, este investigador está implícito en el estudio, está al interior y debe reconocer sus valores y sus creencias porque es él quien va a interpretar los datos, es bajo su lente. Por eso es tan importante que yo primero identifique si tengo unas preconcepciones frente al fenómeno que voy a estudiar para que yo no las contamine de mis preconcepciones y pueda realmente interpretar qué es lo que esos participantes me están diciendo. Que yo estoy ahí, soy ese traductor de experiencias que voy a generar una comprensión, pero no puede ser mi comprensión sesgada, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que ustedes van a encontrar que es un argumento que plantean los investigadores como desventaja de lo cualitativo, ¿cierto? Que puede tener esa posibilidad de sesgarse. Sin embargo, hay unas maneras en cómo eso se controla. Mientras que desde lo cuantitativo, pues la postura del investigador es neutral. Yo no voy a tener contacto ni voy a interpretar unos datos porque los datos son objetivos y medibles. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de aplicar esa regla con la que voy a medir de una manera en donde yo no pueda manipular los datos. Entre menos pueda manipularlos, pues va a ser mucho más válida mi investigación. Mi postura es neutra, imparcial, ¿cierto? Está lejos de mis valores y mis creencias porque yo realmente he usado la objetividad para medir.
Vamos a hablar ahora de la relación que tiene el investigador con el fenómeno de estudio. Entonces, partiendo de la postura que tiene el investigador de esta posición, pues va a ser la relación que tiene el investigador con el fenómeno de estudio, ¿cierto? Entonces, aquí yo soy externo al fenómeno, yo soy parte de la investigación, pero yo no estoy viviendo el fenómeno, ¿cierto? Mientras que en el cuantitativo, yo tengo, creo que aquí me quedó al revés, chicos. Externo en lo cuantitativo porque son neutro e imparcial, ¿cierto? Mientras que aquí, en lo cualitativo, pues sí voy a tener una posición interdependiente, ¿sí? Que puedo estar adentro o estar afuera. Estoy totalmente segura que me quedo aquí cambiado de casilla, ¿listo? El rol de la teoría y la revisión de la literatura. Ya hablamos un poquito de cuál es ese rol que está jugando y en lo cualitativo direcciona el desarrollo del proceso que yo estoy explorando, la indagación. Aquí ustedes se dan cuenta que, mire, guía este proceso de recolección de datos porque con lo que yo tengo de datos que conozco es que yo puedo estructurar cuál va a ser mi entrevista. Si yo la voy a hacer semiestructurada, ¿por qué cosas le voy a preguntar? Si yo la voy a hacer a profundidad, ¿cuáles son esas preguntas orientadoras iniciales que me van a marcar el punto de partida? ¿Sí? Entonces, este rol de la teoría es direccionar el desarrollo especialmente de ese proceso de recolección de datos. ¿Sí? Mientras que en lo cuantitativo, el rol de la teoría es fundamental para el planteamiento del problema y las hipótesis. Ahí es donde yo digo cómo van mis variables, cuáles son mis variables y cómo es posible que se relacionen entre ellas. Ese es el papel fundamental de la teoría en la investigación cuantitativa. El papel de las hipótesis. Pues a veces podemos encontrar muchas veces que en lo cualitativo no se generan hipótesis claras porque son muy relativas al contexto particular del que estoy investigando. Mientras que en lo cuantitativo, pues el objetivo es que mi planteamiento teórico me oriente a saber si estas variables de qué manera se relacionan. ¿Será que si yo me lavo las manos se disminuye la posibilidad de que yo me enferme? ¿Cierto? Puedo plantear una posibilidad que tienen una relación inversa, que entre más me lavo las manos, menos me enfermo. Ese es un planteamiento de una hipótesis, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir que en lo cuantitativo se establecen y se prueban porque yo básicamente trazo la investigación para mirar si esa hipótesis es real o no. Y yo la rechazo o la acepto de acuerdo a un grado de certeza, que son las medidas estadísticas que podemos explorar o los valores de P. Sigamos entonces en las características del diseño. Yo ya he sido bastante insistente en que desde lo cualitativo el diseño es abierto, es flexible, se adapta a las circunstancias y se va construyendo en el proceso porque hay una fase, hay una interrelación entre las fases. Mientras que en el cuantitativo, pues ustedes ven que el diseño es estructurado, predeterminado y que se implementa según un plan. Yo no voy a improvisar nada, todo lo he tenido previamente calculado frente a lo que es la muestra y la generalización de resultados. Pues en los cualitativos podemos ver que incluimos pocos casos. Pueden encontrar ustedes un estudio fenomenológico que aborda 6 participantes, por ejemplo. No se pretende generalizar en estos estudios, sino comprender a profundidad un fenómeno. Mientras que en lo cuantitativo no es usual que tengamos ese tipo de muestras. Normalmente las muestras son muy grandes y lo que se pretende es generalizar. Por eso, las muestras en lo cuantitativo deben ser estadísticamente representativas de la población, mientras que en lo cualitativo los participantes pues deben exponer claramente los atributos del fenómeno, es lo más importante. ¿Qué me produce a mí? ¿Cuáles son los datos que yo recojo? En lo cualitativo, narraciones, dibujos, fotografías, imágenes que relatan una experiencia, mientras que en lo cuantitativo son numéricos, objetivos, confiables o duros.
¿Cómo recojo esos datos en lo cualitativo? Pues a través de entrevistas, observaciones de campo principalmente, y mientras en el cuantitativo empleo instrumentos que deben tener unas calidades métricas. Bueno, entonces volvamos a retomar cómo es lo de la recolección de datos y cómo es que viene siendo este proceso de distinto en uno y otro método, ¿cierto? Entonces, les estaba diciendo un poco a la carrera que el tipo de datos que se generan aquí en los métodos cualitativos, pues pueden ser narraciones, pueden ser también imágenes, pueden ser dibujos, pueden ser sonidos, pueden ser observaciones. Todo eso son los datos que se pueden recoger en lo cualitativo. En lo cuantitativo se trata de números, a veces podemos también decir de la presencia o la ausencia de alguna característica, ¿cierto? Entonces no solamente podemos hablar de números, pero sí es cierto que son más confiables porque son objetivos, medibles, eh, y por eso nos referimos a ellos como duros. ¿Cómo hacemos para obtener esos datos? Pues normalmente lo hacemos con instrumentos que deben tener propiedades psicométricas, entonces que deben ser confiables, que su medida debe ser repetible. Quiere decir que si yo, eh, por ejemplo, tomo un lápiz y el lápiz mide 12 centímetros y yo a los 2 días vuelvo y mido el mismo lápiz sin ninguna otra cambio, pues me debe medir otra vez 12 centímetros, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene validez en la medición. Entonces nosotros lo que empleamos en la investigación cuantitativa es esa manera de traducir las variables en datos que se vuelven muy objetivos y duros. Entonces, el proceso de recolección de datos en lo cualitativo para que yo obtenga estas narrativas, estas imágenes, estos dibujos, esa simbología de algún elemento, pues debe ser flexible, deben ser entrevistas, deben haber observación y ojo, en la mayoría deben haber diarios de campo, porque muchas veces se recoge de una entrevista lo que la persona ha dicho, pero no queda en las palabras la actitud. Si, por ejemplo, yo notaba que estaba nerviosa con el movimiento de las manos, si se movía de un lado a otro cuando me estaba dando la información, ese tipo de cosas no van a quedar grabadas en la voz, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el investigador tenga diarios de campo donde va a hacer uso de toda esta información que es muy importante para poder interpretar las experiencias, ¿cierto? Cosa que no se requiere hacer en lo cuantitativo, porque yo empleo el instrumento, le pongo a la persona, si es por autorreporte, que ella solita lo conteste, le pongo a que lo lea y me va a marcar unas preguntas y yo luego voy a dar un puntaje, o por ejemplo le voy a tomar la atención con un método calibrado, o le voy a pesar, o lo voy a tallar, o le voy a tomar el valor de la hemoglobina, entonces no necesito saber esas otras o esos otros agregados, ¿cierto? Ojo, ¿cómo es el análisis de los datos, chicos? Es muy distinto porque se producen datos diferentes. Entonces, el análisis de los datos desde lo cualitativo, pues es una cosa que se va haciendo a medida que se va recogiendo. Por eso ustedes aquí en esta imagen, vuelvo otra vez a lo mismo, se dan cuenta que es en conjunto la recolección de los datos lo que me marca qué cantidad de personas yo voy a vincular a mi investigación, pero que a la vez yo recojo los datos, miro la literatura, comparo y hago análisis, analizo, comparo con la literatura y hago recolección de los datos, ¿sí? Entonces es un proceso que se da en simultánea. No, yo puedo decir, voy a hacer todas estas entrevistas y luego las transcribo y luego empiezo a interpretar y luego analizo. No, porque de lo cualitativo yo lo que voy a extraer es, por ejemplo, cómo es el proceso de vivir con una enfermedad terminal. Entonces, yo identifico que esa persona tiene ansiedad, que esa persona tiene incertidumbre y todos esos conceptos que yo aquí fácilmente les puedo decir, ustedes cuando hacen investigación cualitativa los tienen que ir construyendo, pues deben ir comparando contra lo que los demás participantes les van diciendo.
los deben ir confirmando, preguntándoles si yo le entendí bien lo que usted aquí me quería decir es esto, o sería que yo no entendí tan bien, ¿sí? Entonces este proceso de análisis, por eso es progresivo, se fundamenta, ojo, en el análisis inductivo, que ¿qué era lo que era inductivo? ¿Mm? De los casos a lo general, ¿cierto? Entonces de lo particular a lo general, es lo que yo estoy haciendo un proceso inductivo y es simultáneo con la recolección de datos. Eso desde lo quali. Ahora desde el cajón de lo quanti. Pues el análisis de los datos es totalmente distinto porque yo aquí estoy parada en que, por ejemplo, quiero saber cómo es el valor de la hemoglobina o cómo es, por ejemplo, ahora para ponernos de moda, cómo son los marcadores de la coagulación de la sangre, ¿sí? Eh, en los pacientes que son positivos para COVID-19, que sabemos que nos están haciendo los trastornos de la coagulación. Entonces yo, por ejemplo, quiero medir algún factor de la coagulación y quiero describir entre esa población cómo es eso. Entonces, pues yo primero aplico esa recolección de los datos, analizo esa información de la sangre, calculo esos valores del factor que yo quiero determinar y luego hago un proceso sistemático y estandarizado para el análisis. ¿Empleando qué? Empleando una herramienta que es la estadística. Entonces, dependiendo de cuál sea mi objetivo, si yo quiero hacer describir, si yo lo que quiero es hacer un análisis que me genere unas medidas de tendencia central y unas de dispersión, pues iré a unas pruebas específicas. Si lo que yo quiero es, por ejemplo, diferenciar entre dos grupos, entonces voy a mirar cómo son los factores de la coagulación en esta gente que me está dando positivo para COVID-19 y lo voy a comparar con la que no, entonces voy a hacer un análisis de diferencias entre grupos. O yo voy a mirar cuáles son los factores que se correlacionan. ¿Será que si se me sobreinfecta esta persona con algo bacteriano o será que si esta persona además tiene una enfermedad crónica, pues yo voy a correr otro tipo de pruebas distintas, ¿cierto? Y siempre yo hago análisis posterior a mi recolección. ¿Listo? Entonces, dos escenarios muy diferentes. Lo que les he venido planteando en todo el camino, ¿cierto? Ahora, ¿qué resultados voy a obtener? Pues si lo que me produce a mí son unos datos aquí narrativos y aquí más numéricos, ¿sí? Y si lo que me genera a mí son aquí análisis que son más de un proceso inductivo y aquí estadísticos, pues en esa misma medida voy a encontrar los resultados, ¿cierto? Entonces, para lo cualitativo, mis resultados van a ser narrativas, por eso ustedes cuando leen un artículo cualitativo encuentran unas cosas que están entrecomilladas, que son unas expresiones de los participantes que algunas personas los llaman verbatims, otras les dicen códigos vivos, pero que lo que en últimas son es esa frase viva que me representa a mí o me respalda el análisis o interpretación que yo he hecho de una información que me da un participante. Entonces son narrativos, pueden ser muy simbólicos, visuales y se van a representar como categorías, ¿cierto? Y la relación entre esas categorías, por eso ahorita yo les hablaba del proceso de vivir con una enfermedad terminal y entonces yo voy a tener ansiedad y voy a tener incertidumbre y seguramente voy a tener dolor. Entonces, ¿cómo estas categorías que yo ahorita estoy nombrando, pero que cuando hago un análisis cualitativo me cuesta trabajo y tiempo llegar a ponerle ese nombre, pues van a tener relación entre ellas? ¿Listo? Pero también yo puedo tener historias de vida. Esa es una metodología cualitativa. Las historias de vida, pues lo que me generan son historias. Y en últimas, entonces, yo lo que voy a pensar es que esto es teoría sustantiva, ¿sí? Que no es lo mismo que la teoría formal, que yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, del final tranquilo de la vida, que es una teoría formal, no una teoría sustantiva, ¿sí? Entonces no piensen que cuando usted hace una investigación cualitativa, su resultado ya va a ser que usted va a ser un teórico de enfermería. No, señor, no es tan rápido. Vamos a ver entonces cuáles resultados se generan cuando yo investigo desde lo cuantitativo. Pues voy a tener números que lo que van a decir finalmente es si yo acepto o rechazo una hipótesis estadística, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros por aquí dijimos que este rol de la teoría era importante para que yo planteara un problema y generara una hipótesis, ¿cierto? Y que lo que yo estoy haciendo cuando hago una investigación cuantitativa es probando teoría
Pues aquí estas pruebas estadísticas lo que me permiten es que yo diga si acepto o rechazo la hipótesis que yo planteé. Y eso es de acuerdo a los valores de significancia de las pruebas estadísticas. ¿Cómo los presento? Como tablas, como gráficas o como modelos estadísticos. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de forma muy breve de cuáles son los criterios de calidad y tenemos criterios de calidad muy distintos en cada una de las metodologías. En la metodología cualitativa, yo les he venido dando ejemplos de cómo a mí me interesa identificar o hacer una interpretación muy clara, muy nítida de las experiencias de vida de los participantes de mi investigación o de los procesos de vida de estos participantes o de los significados que para ellos tenga una experiencia, ¿cierto? Entonces yo por eso debo hacer confirmabilidad de los datos. Yo vuelvo al participante y le digo, esto fue lo que yo escribí, es lo que usted me quería decir o yo lo malinterpreté, ¿cierto? Y eso refuerza la credibilidad, ¿cierto? Que yo, si estoy confirmando que si hago que mis datos tengan una mayor credibilidad y a la vez estoy haciendo un proceso de reflexividad, que era lo que les ponía a ustedes aquí, en donde el participante debe apartarse de sus creencias aquí aquí donde el participante se ve apartar de lo que son sus valores, sus creencias, sus preconcepciones, para que no vayan a torpedear la interpretación que hace de los datos que está explorando. Esto y además una descripción muy detallada del contexto de los participantes de la investigación va a permitir que yo consiga hacer una transferibilidad mínima, porque acuérdense que en lo cualitativo yo no trazo la investigación para hacer generalizaciones, para extrapolar mis resultados a otras comunidades, porque media el contexto en el que ellas vivan. Pero cuando yo tengo presente que la transferibilidad es uno de mis criterios de calidad, pues yo hago unas descripciones muy detalladas de quiénes son mis participantes, en qué condiciones viven y cómo interpretan ese contexto, esa cultura que está mediando mis resultados. ¿Listo? Mientras que desde lo cualitativo, pues a mí me interesa mantener la objetividad y por eso soy tan rigurosa en mi selección de mis variables, de verdad articuladas con los postulados teóricos con respaldo, no sacadas del sombrero ni de ninguna parte mágica, sino únicamente sacadas de un razonamiento lógico. Yo empleo instrumentos que son válidos y confiables y además de eso en mi recolección de datos trato de que sean lo menos manipulables posible, de que si yo le voy a preguntar unas cosas a unas personas, esas personas sean quienes directamente diligencien la información, pero además que si ellas lo están haciendo no se les olvide rellenar una casillita para que yo no tenga un dato perdido. Adicionalmente, si yo estoy haciendo un experimento y yo apliqué la intervención, no debo ser yo misma quien la evalúe, ¿cierto? Para aumentar ese rigor de la confiabilidad y pues en el cálculo de mi tamaño de muestra debo tener unos criterios que deben permitir que mis participantes sean representativos y en esas condiciones rigurosas podamos extrapolar mis resultados. ¿Listo? Entonces, en estos más o menos 12 puntitos, 16 puntitos que hemos analizado en el transcurso de estos minutos, les he expuesto cuáles son las diferencias entre las metodologías cualitativas y cuantitativas. Ahora les voy a hacer una invitación que va a ser nuestro producto entregable, nuestra manera de evaluar formativamente el aprendizaje esta semana, y es que cada uno de ustedes va a tomar en grupos, así como están construyendo el proyecto, la propuesta de investigación, pues se van a dedicar a escoger un artículo de esos que ya seleccionaron que sea cuantitativo y otro que sea cualitativo. Si no encuentran cualitativo, vuelvan a nuestra guía número 1, la preparatoria del simulacro de seminario alemán, y usen ese artículo cualitativo y van a aplicar estas tres últimas diapositivas, la posición del investigador en cada uno de ustedes, cómo lo reflejaron, la relación que tuvo el investigador con el fenómeno, el rol de la teoría, el papel de las hipótesis, si las encuentran o no,
cómo era el diseño, cuáles son las muestras, eh, cómo fueron los tipos de datos que obtuvieron y todas estas cosas que ustedes pueden ir devolviendo el video para identificar los criterios de las últimas 3 diapositivas, o sea, los últimos 12 criterios, y lo generan en una tabla comparativa para que podamos visualizar cuáles son esas diferencias tan